Declaración anual del impuesto sobre renta. A lo largo del año se hacen variadas declaraciones mensuales, pero ello no es suficiente dado que debemos realizar la más importante, que resume todo el trabajo del año, la declaración anual. Es importante que todos los que al menos tengan un ingreso superior a 400,000 pesos o bien desean realizar deducciones personales deberán obligatoriamente presentar la declaración anual de impuestos. ¿Qué es el ICR? El impuesto sobre la renta o el ICR es uno de los más controvertidos impuestos aplicados en México y en muchos países, dado que grava directamente al ingreso. Según indica la ley, este gravamen se aplica en cada ejercicio y se deben realizar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual. El ICR alcanza a las personas físicas y morales que sean residentes de México o bien tengan sus ingresos de fuentes ubicadas en el territorio nacional. Tanto las personas físicas como morales deberán únicamente abonar este impuesto si poseen ingresos en cualquiera de las siguientes categorías: salarios percibidos por servicio subordinado, actividades profesionales, arrendamiento o uso de bienes inmuebles, intereses obtenidos, premios obtenidos y dividendo y ganancias repartidas por personas morales. ¿Qué es el reparto de utilidades? Cada año el trabajador deberá recibir el 10% de las utilidades que se generan en la empresa durante el año inmediato anterior. Esto es lo que se conoce como reparto de utilidades. Asimismo, según indica el artículo 177 de la Ley Federal del Trabajo, se deberán entregar en porcentaje proporcional al tiempo laborado, con un lapso de 60 días después de presentados los impuestos anuales. Por su lado, esta ley indica que el pago será repartible en dos partes iguales. La primera, por igual entre todos los trabajadores según los días trabajados. 2. Proporción al monto de los salarios desvengados por el trabajo prestado. En resumen, es importante destacar que estarán exentas el reparto de utilidades a los trabajadores las siguientes empresas: empresas de nueva creación, instituciones de asistencia privada sin propósito de lucro, IMSS e instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, empresas con capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Impuestos de ingresos anuales del reparto de utilidades. Ya estamos cerca del momento en que se deberá recibir una de las gratificaciones esperadas por los trabajadores y nos referimos al reparto de utilidades, de la cual ya se conoce el procedimiento para repartir a cada trabajador y cuáles son los fundamentos legales de esta obligación de los empleadores. Pero no todo es felicidad al recibir esta participación. Claro que no, porque una parte de estos ingresos de los trabajadores, como siempre, está gravada. Como ejemplo, tenemos el siguiente caso. Una empresa repartió de utilidades la cantidad de 610,000 pesos. Tiene 4 trabajadores, los cuales recibieron las siguientes cantidades. Lo que se realizó es sumar la participación por días más la participación por salarios, y así sacas el total de reparto de utilidades de cada trabajador. Entonces se suman todas las cantidades para que pudieran sacar la cantidad total de utilidades que repartieron. En la tabla de abajo se encuentran el reparto de utilidades gravada, y eso se realizó con el total de reparto de utilidades menos 15 salarios mínimos del área de los trabajadores A, parte exenta del reparto de utilidades, y así sacas el reparto de utilidades gravada. En el artículo 96 menciona que se debe sumar los ingresos por reparto de utilidades al sueldo mensual para determinar la retención mensual correspondiente, así como se muestra en la tabla cómo se hizo con cada trabajador.
Esta sería la retención de acuerdo al artículo 96, como se muestra en la tabla siguiente. Y de acuerdo con las tarifas de impuestos sobre la renta. En la tabla de arriba obtuvimos los ingresos grabados mensuales. Es lo primero que se coloca en la tabla. Después, el límite inferior, que se saca con las tablas de acuerdo a la tarifa de ese año. Esos dos se restan para obtener el excedente. Después sigue el porcentaje sobre excedente, que se saca con la tarifa. Esos dos resultados se multiplican para obtener el impuesto marginal. Después sigue la cuota fija, que depende de la tarifa de la tabla. Esos dos resultados se suman para así obtener el impuesto determinado. Ahora, de acuerdo al artículo 142 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se calculará la retención mensual de acuerdo a sus 5 fracciones. Primero, el ingreso por reparto de utilidades se dividirá entre 365 y el resultado se multiplicará por 30.4 para obtener un sueldo mensual por reparto de utilidades promedio, y se sumará el sueldo mensual que normalmente recibe y se aplica el artículo 96, fracción primera y segunda, así como se muestra en la tabla. Una vez obtenido este resultado, según la fracción 2 se le aplicará lo que determine el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como se muestra en la tabla. De acuerdo a la fracción 3, se calculará el impuesto mensual sobre el sueldo mensual ordinario, lo que normalmente recibe el trabajador sin reparto de utilidades, como se muestra en la tabla siguiente. En la fracción 4 nos indica que se obtendrá una tasa efectiva, la cual será la que se aplica de forma general para determinar, ahora sí, la retención de impuestos sobre renta por ingresos mensuales totales. Esta tasa se obtendrá restando el impuesto que resulte del reparto de utilidades más el sueldo mensual normal, el impuesto resultante por sueldo normal, y dividiendo esta diferencia entre el resultado del reparto de utilidades en promedio mensual. Total de reparto de utilidades entre 365 por 30.4. Y este resultado representado en porcentaje será la tasa efectiva para determinar la retención. En esta tabla es donde se obtiene la tasa efectiva en porcentaje. Esta tasa es la que debería aplicar la parte gravada de reparto de utilidades. Entonces sería reparto de utilidades gravada por la tasa efectiva, y así obtienes el impuesto a retener por reparto de utilidades. A este resultado solo se tendría que sumar la retención por el sueldo normal, ya que esta tasa se aplicará solo a la parte gravada de reparto de utilidades. Pareciera un procedimiento bastante enredado, multiplicar aquí, sumar y dividir allá, pero lo importante era saber cómo se puede determinar la retención a la parte gravada del reparto de utilidades. Recordemos que es la parte que excede los 15 salarios mínimos de la zona del trabajador. Si lo hacemos de acuerdo al artículo 96 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, es más fácil, ya que suman todos los ingresos del mes, y de acuerdo al artículo 142 del reglamento de esta ley se aplica una tasa efectiva, pero solo para la repartición de utilidades. Así que aquí solo basta que los empleadores decidan qué procedimiento utilizar. Por supuesto, como todo lo que marcan las leyes fiscales, que al tomar la decisión ya no se podrá cambiar durante el ejercicio. Impuestos de ingresos anuales de la prima vacacional. Los ingresos que recibe el trabajador lamentablemente están alcanzados
por el impuesto sobre la renta, con algunas limitaciones para no afectar a su integridad, pero siempre se encuentra la vuelta para quitarnos algo de dinero. En este sentido, las vacaciones y la prima vacacional forman parte de los ingresos de un trabajador, lo cual no los hace estar por afuera del objeto del gravamen. El tema ocurre y da confusión cuando debemos calcular el impuesto sobre la renta sobre las vacaciones y a la vez por separado los días trabajados. Por ello, para poder calcular el impuesto sobre la renta sobre las vacaciones, debemos tomar lo que dice el artículo 96 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, usando la tabla proporcional a los días pagados. ¿Cómo calcular el impuesto sobre la renta sobre vacaciones? Para comenzar, es importante saber que estamos frente a un ejemplo de cálculo del ISR 2014 para una persona física que tendrá 16 días de vacaciones y una prima vacacional del 40%. De esta manera, el cálculo se llevará a cabo en base a las tablas mensuales del ISR 2014 en sus dos opciones. Datos del trabajador: 11 años de trabajo, 15 días del salario mínimo exento, salario diario 300 pesos, días de vacaciones 16, prima vacacional el 40%. Primero debemos saber cuántos días le corresponde de vacaciones, su pago correspondiente y a la vez calcular la prima vacacional según se abone. Debajo veremos ambos cálculos. Si lleva 11 años en la empresa, le corresponde 16 días de vacaciones. Por su cuota diaria es igual a 4.800. Ese resultado se multiplica por la prima vacacional, que es del 40%, y su resultado es 1.920 pesos. Existen dos vías para calcular el impuesto sobre la renta sobre las vacaciones. La primera es utilizar el método conocido, sumando las vacaciones y la prima vacacional al pago mensual, y aplicar la tabla del impuesto sobre la renta sobre el monto total. La otra vía es utilizar el decreto reglamentario y su opción del artículo 142. Veremos ambas debajo. En la primera tabla se encuentra el cálculo según la ley del impuesto sobre la renta. Ingresos del mes más prima vacacional es igual a ingresos totales. El resultado menos la exención por prima vacacional es igual a la base gravable. Y seguir los siguientes pasos para el impuesto sobre la renta determinado. En la segunda tabla está el cálculo según el decreto de la ley del impuesto sobre la renta, y dice que la prima vacacional total menos la exención por prima vacacional da igual a ingreso por prima vacacional entre los 365 días del año, da igual a los ingresos por día por ingreso mensual por prima vacacional más el sueldo mensual. El resultado da el ingreso mensual total. Después, ya que tengamos el impuesto por ingreso mensual total, se resta menos el impuesto ingreso ordinario, da igual la diferencia de impuestos entre ingresos por prima vacacional total, da igual a la tasa de impuesto por ingreso por prima vacacional gravado, es igual a impuesto a retener por prima vacacional. Y lo último es el impuesto a ingreso normal más impuesto a retener por prima vacacional, da igual al total a retener. Impuestos de ingresos anuales del aguinaldo. El ISR es un rubro que el trabajador no puede dejar de considerar cuando cobra su salario mensual. El ISR también grava el aguinaldo. Por ello, dentro de su sueldo, el trabajador debe contribuir al alcanzado con hasta 35% de su salario en impuestos según su nivel de capacidad contributiva, es decir, que incluye todos los pagos mencionados anteriormente,
y que la empresa retendrá. El ISR se determina mediante un procedimiento que se aplica sobre una base gravable. Para determinar dicha base debe conocerse una serie de criterios que definen cuál parte de los ingresos por salarios está exenta del impuesto y cuál conforma la base gravable. Asimismo, le recordamos que el salario es una de las percepciones que los empleados obtienen por la prestación de un servicio a un patrón. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para poder calcular el impuesto sobre el aguinaldo se podrán utilizar tres procedimientos. El primero, el de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aplicando las tablas o tarifas del Impuesto sobre la Renta 2017, y el subsidio para el empleo al total de percepciones grabadas del mes de diciembre, incluyendo el aguinaldo grabado. La segunda, el del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta en su artículo 174. Y la tercera, efectuar el cálculo anual si conocemos el salario total anual del trabajador, para que el impuesto a cargo del trabajador sea retenido en el mes de diciembre, ya sea en el pago del aguinaldo o en la segunda quincena del mes de diciembre. Procedimiento de determinación del aguinaldo grabado para artículo 174. Monto del aguinaldo percibido, 5,000 pesos, menos aguinaldo exento, serían 2.401.20 pesos, que son 30 salarios mínimos en el 2016. Es igual al aguinaldo grabado, que son 2.598.8, entre los 365 días del año es igual a aguinaldo grabado diario, por los días promedio del mes, que son 30.4, es igual al aguinaldo grabado del artículo 174 del 2016. Procedimiento de cálculo del impuesto sobre la renta mensual con percepción del aguinaldo grabado. Montos del salario del periodo 10,000 más aguinaldo grabado es igual a base para impuesto sobre la renta, artículo 96. Procedimiento de cálculo del impuesto sobre la renta mensual normal. Monto del salario del periodo, 10,000 pesos. Es igual a la base para impuesto sobre la renta, artículo 96. Procedimiento de determinación de la tasa efectiva, el artículo 174 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Impuesto sobre la renta a cargo B menos impuesto sobre la renta a cargo C es igual a la diferencia entre el aguinaldo grabado es igual a la tasa efectiva del impuesto sobre la renta. Procedimiento, monto de impuestos sobre la renta a retener en el artículo 174 según la Ley del Impuesto sobre la Renta. Monto de percepción de aguinaldo por tasa efectiva del impuesto sobre la renta es igual al impuesto sobre la renta a retener, artículo 174.